Aleluya. Mis hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes una vez más. Gracias a Dios que nos permite la oportunidad, el privilegio de haber llegado hasta esta hora. Si ustedes y su servidor, si nos pusiéramos a pensar, hermanos, en toda la gente que hay, multitud de gente, cuando ustedes van y miran los hospitales, están llenas de gente necesitada. Unos que ya van hacia allá, otros que están más o menos. Pero el privilegio que Dios nos ha dado a ustedes y a mí es grande. Estar aquí completos, sanos. Y creo yo que debíamos de aprovechar la oportunidad que Dios nos concede. Platicando con una persona, le decía yo que Dios le concede a todo ser humano, le da la oportunidad de que se arrepienta la persona. A todo ser humano. Entonces, si no es así, entonces Dios sería un Dios injusto, pero Él no es Dios injusto. ¿Motivo por qué? Por ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, si no me equivoco, había una mujer profetisa llamada Jezabel que estaba incitando al pueblo a adulterar con los ídolos de fuera, ¿verdad? Con diferentes ídolos. Estaba llevando a los hermanos, hey, vamos a adorar este ídolo y este otro, ¿verdad? Dice que los incitaba a fornicar con ídolos. Y luego dice la palabra de Dios, dice él, pero yo le he dado tiempo a esta mujer, a esta mentada Jezabel profetisa. Yo le he dado tiempo que se arrepienta y no lo ha hecho. Así dice la palabra. Entonces quiere decir, hermanos, que todo ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse, pero no todos lo queremos hacer. Gracias, hermano, muy amable. Eso es nada más para que se suelten un poquito, porque los noto un poquito, como, no sé, desorientados, o a lo mejor los noto un poco nerviosones, ¿verdad? Pero no, hermanos, siéntanse cómodos, simple y sencillamente. Vamos a meditar un poco, unos momentos, un rato en lo que concierne la palabra de Dios, es todo. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más porque hicieron el tiempo. Yo sé que a veces no es fácil, a veces el trabajo, cualquier cosa, hay oposición y ya pues no venimos. Pero ustedes, yo sé, hermanos, que hicieron un esfuerzo y aquí están. Gracias a Dios por ello. Pues los invito, hermanos, a leer la Escritura. Vamos a mirar ahí unos versículos en el libro a los Hebreos. Por favor, si me acompañan. Dejen acomodo aquí mis cosas y luego seguimos con la lectura. Y traigo un título para esta noche con la ayuda del Señor, hermanos, a ver si meditamos un poco al respecto. Vamos a leer ahí el capítulo 1 del libro de los Hebreos. Y les voy a escribir el título para los que acostumbran a anotar, a tomar nota. Vamos a ponerle así. Entendiendo quién es el Hijo de Dios. Sí se mira con claridad ahí, mis hermanos, el título. Entendiendo quién es el Hijo de Dios. Y vamos a usar la Escritura. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 4.
Los que traigan su escritura o su iPad, su teléfono, ahí lo van a encontrar. Dice de la manera siguiente. Perdón. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Está hablando en un tiempo pasado. En otro tiempo a los padres por los profetas. Y luego hay un cambio aquí en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta escritura, hermano, está un poquito profunda. A ver si podemos encontrar algo aquí que nosotros podamos comprender. Señor, te doy gracias una vez más porque me permite, Señor, el estar aquí reunido juntamente con mis hermanos, los que han llegado. Señor, tú conoces los motivos de los hermanos que no pudieron venir, Señor, pero los que han llegado hasta esta hora, yo te pido, Señor, que los recompenses grandemente a través de tu palabra, a través de tu poder, Señor. Sin duda han hecho un esfuerzo en llegar aquí, Señor, y tú no te quedas con el trabajo de nadie. Sin duda que traen un deseo de conocerte o alguna necesidad, pero entendemos que tú tienes la solución para todo. No hay nadie más que se pueda compadecer de nuestras dolencias, de nuestros dolores, de nuestras necesidades, como tú lo puedes hacer, porque tú eres nuestro Creador y tú eres el único Dios verdadero. Amén. Miren, hermanos, este libro, el cual leímos estos versículos, fue escrito por allá en el año 60, entre el año 60 y en el año 70 después de Cristo. Y fue escrito, hermanos, un poco antes de que destruyeran el templo de Jerusalén. Era el templo, le llamaban una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Cuando estaba, que todavía estaba completo o asistían allí los hebreos. Pero este libro, hermano, fue dirigido a los israelitas. Miren, déjenme aclarar un poquito aquí. Casi por lo regular, por lo general, al pueblo de Israel les llamamos judíos. Pero no quiere decir que todos son judíos. Judíos nada más son los que descienden de la tribu de Judá. Y les llamamos también hebreos porque ese era su idioma, el hebreo. So que cuando escuchan los hermanos hebreos o los hermanos israelitas, la razón por qué se les llama israelitas, porque son de la descendencia de Israel, el padre de las 12 tribus, ¿verdad? Nada nuevo para ustedes. Nada más estoy aclarando por si alguien no escucha que los hermanos hebreos o los israelitas, recuerden que también por lo general se les habla a todos los israelitas judíos, pero no todos son judíos. ¿Estamos bien, mis hermanos? Quería nada más aclarar esto. Bueno, este libro fue dirigido precisamente a ellos, a los hermanos hebreos por su idioma, motivo porque ellos ya se habían convertido, pero tenían un problema. Estaban sufriendo persecución, a veces por su misma gente, sus mismos hermanos, y motivo porque por lo regular en la gente de los israelitas, cuando una persona se aparta de la manera de creer de ellos, del judaísmo, por lo regular era despreciado, ya no lo querían. Y es motivo porque estos hermanos habían abrazado el evangelio y por eso estaban sufriendo persecución y aparte de eso se estaban siendo tentados a regresar otra vez a las obras de la ley, en otras palabras, a practicar otra vez el judaísmo.
Motivo por eso, porque el escritor se dio la tarea o sintió el deseo de escribirles este libro por lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Estaban siendo perseguidos por su propia gente y aparte de eso, aún estaban fuera de allí. Miren, para mostrarles por qué les digo que estaban siendo perseguidos. Vean ahí conmigo en Hechos capítulo 8. Para que nos demos una idea por qué le estoy mencionando esto. Hechos capítulo 8 y el verso 1. Miren lo que dice allí. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, ¿verdad? Quien apedrearon. Y luego dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Bueno, nada más les quiero mostrar por qué digo que estaban siendo perseguidos, porque habían abrazado el evangelio. Les voy a dar otra cita más para que entendamos en Primera de Pedro capítulo 1. Les voy a leer ahí, si no lo encontraron, dice así, el capítulo 1 de Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, escuchen, a los expatriados, a los que se habían ido, a los expatriados de la dispersión, se habían dispersado, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos lugares, hermanos, eran colonias que el gobierno de Roma había conquistado. Entonces se habían ido a diferentes lugares, pero estos lugares que les mencioné es el que ahora es la actual Turquía. Ahí es donde estaban esas colonias de ellos, ¿verdad? Que habían huido por la persecución y por eso les escribe a los hermanos hebreos este libro. Bueno, miren, repito, el escritor, hermanos, de este libro se ve obligado o sintió el deseo, como les dije al principio, sintió la necesidad de escribirles ¿motivo por qué? Porque los hermanos hebreos o los israelitas no entendían con claridad, escúchenme, no entendían con claridad realmente quién era el Hijo de Dios. Y por esto, porque no entendían con claridad quién era el Hijo de Dios y por la persecución que estaban pasando, entonces estaban siendo tentados a regresar otra vez a las obras de la ley o al judaísmo. Es motivo por qué el escritor les escribió de esta manera, porque tenemos el título, ¿me entiende? O sea, entendiendo quién es el Hijo de Dios. Y les voy a escribir 3 frases para que ustedes mediten junto conmigo. Les voy a escribir estas 3 frases a ver cómo piensan ustedes. Allí tienen una frase donde dice, Jesús es Dios. Otra frase, también tenemos aquí, Jesús, el Dios Hijo. Y tenemos otra frase, Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, ¿habrá alguna diferencia en estas 3 expresiones que ustedes miran ahí? Está Jesús es Dios, o Jesús es el Padre, o Jesús es Dios, ¿verdad? Y luego enseguida tenemos Jesús, el Dios Hijo. Y luego tenemos ahí enseguida Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí hayan ustedes alguna diferencia allí, mis hermanos? Bueno, se las voy a dejar ahí para que mediten durante la clase, a ver cómo la miran ustedes a lo largo de la exposición que vamos a tener aquí. Recuerden, el título que tenemos, Entendiendo quién es el Hijo de Dios.
Y el escritor, repito una vez más, les presenta aquí en este libro a los hebreos, les presenta y les va a enseñar a lo largo del libro, en los diferentes capítulos, les va a enseñar, hermanos, que Jesús, o el Señor Jesús, o el Hijo de Dios, es superior a los ángeles, es superior al templo de Jerusalén, a lo que tanto apreciaban ellos, es superior también al día del sábado, es superior también al tabernáculo, es superior al sacerdocio que tenían ellos, es superior también a Moisés, el que les dio la ley. Entonces, el escritor les escribe estos 13 capítulos en el libro de Hebreos y les va a mostrar, porque recuerden, estaban regresando ellos a las obras de la ley otra vez, porque no entendían con claridad quién era el Hijo de Dios. Y por eso les muestran los diferentes capítulos, a ver si vamos a leer algunos de ellos. Les está diciendo, miren, el Señor Jesús o el Hijo de Dios es mucho superior al templo que tanto adoran ustedes o tanto quieren o tanto lo admiran. Es superior al día del sábado, los que la mayoría de ellos lo guarda. Es muy superior a Moisés, el que les dio la ley, mucho más superior al tabernáculo que tenían en el desierto y mucho más superior al sacerdocio, los que ofrecían los sacrificios por ellos. Entonces les va a dar a entender a lo largo de los capítulos que Jesús es mucho más que estas cosas. Miren, este libro de Hebreos, hermano, es uno de los libros más profundos en conocimiento en lo que es del Antiguo Testamento o lo que es del Nuevo Pacto, pero aún aparte de eso se desconoce quién es el autor de este libro. Algunos dicen o algunos opinan que lo escribió el apóstol Pablo, otros opinan que lo escribió Apolos porque dice que era muy poderoso en las Escrituras, otros opinan que lo escribió Marcos. Lo cierto es que no nos da con detalle o no nos especifica realmente, no registra la historia realmente quién escribió este libro, pero está muy profundo en lo que fue los sacrificios, en lo que fue el sacerdocio, pero también está muy profundo especialmente en los primeros 3 versículos que vamos a leer enseguida, o los que leímos más bien, pero a ver si entramos un poquito en detalle. Y es uno de los libros, creo yo, más profundos que hay, juntamente con la epístola a los Romanos. El escritor de este libro, hermanos, miren, escuchen, va a usar, o usó más bien, un solo versículo de 3 renglones. Miren, usó nada más un versículo de 3 renglones para mostrarles o para describir 4,000 años de la historia de la humanidad. Nada más le voy a poner así, no más para que se den una idea. Les está describiendo en un solo renglón, en un solo versículo de 3 renglones, les describe 4,000 años de historia de la humanidad y les describe también 5 dispensaciones. En 3 renglones les describe la inocencia, la conciencia, les escribe también la dispensación del gobierno humano, le describe también la dispensación de la promesa y les describe también lo que es la dispensación de la ley, ¿verdad? Ahí tienen 5 dispensaciones y les describe también como 5 o 7 pactos que componen también en eso. Miren, repito una vez más, el escritor en 3 renglones y en un solo versículo les describe 4,000 años de historia de la raza humana, 5 dispensaciones y como 6 o 7 pactos. Les leo otra vez el primer versículo, miren, escuchen.
Si me dan una poquita de atención, hermanos, es posible que, no sé si se les haga monótono, hermanos, pero creo que es algo que ustedes y yo debemos de entender para poder entender lo que viene enseguida de esto. Les leo otra vez aquí el versículo que les estoy nombrando aquí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, usó nada más ese versículo para describirles todo eso. Los 4,000 años de historia de la raza humana, ahora miren, y el escritor enseguida usó 3 largos versículos, los que leí, 2, 3 y 4. Usó 3 versículos, hermanos, para describir y darles a conocer a los hermanos hebreos quién es el Hijo de Dios. Por ejemplo, les presenta en las frases que leímos, describe como la palabra creativa antes de tomar forma humana, así lo describe. Les describe también o les menciona que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Les menciona también que Cristo es la imagen misma o la sustancia de Dios en cuanto a su carácter. Les describe también o les presenta que es mucho superior a los ángeles. Solamente usó 3 versículos para poder describir quién es el Hijo de Dios. ¿Se fijan la diferencia? Usó 3 largos versículos para poder describir en cuanto al Hijo de Dios. Ahora miren, la Escritura, cuando habla del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, recuerden que todo lo que es las expresiones o los versículos que usan los escritores que están describiendo al Mesías prometido que iba a venir, todo indicaba que era una profecía. Y les voy a dar algunos versículos. Quiero irme, hermanos, despacio, a ver si logramos entender esto que Dios ha puesto en mi corazón. Y esto, hermanos, que vamos a mirar con la ayuda del Señor, si no terminamos en esta clase, es algo que no lo escuchan muy a menudo en algunas otras explicaciones. Y si ustedes búsquenle y a ver si escuchan algo así y luego me dicen. Porque por lo regular escuchamos, oh, Jesús es Dios. Oh, Jesús es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero ya cuando llegamos a Jesús, el Hijo de Dios, como que no le quieren entrar muy bien ahí. Pero lo cierto es que está en la palabra de Dios ahí. Y les voy a dar algunas frases enseguida. Por eso les digo, si ustedes tienen ese deseo de entender realmente quién es el Hijo de Dios, si hay ese deseo, si me dan una poquita de atención y a ver si con la ayuda del Señor, a ver si puedo explicarlo. Por ejemplo, miren, les decía que todo lo que se anuncia del Señor Jesús, que el Mesías prometido, por ejemplo, ustedes miran en Génesis 3:15. Ahí ustedes van a mirar que está hablando de un futuro. Y se los voy a leer aquí rapidito, a ver si me puedo acelerar un poquito más. Ahí van a encontrar en Génesis 3:15 que dice así: y pondré, futuro, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Escuchen, esta te herirá. Está hablando tiempo futuro. En la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Se estaba refiriendo a que el Señor Jesús iba a derrotar a Satanás en la cruz del Calvario. Repito, si ponen atención en los versículos que les voy a dar, todo se está refiriendo a un tiempo futuro porque era una promesa de Dios y era una profecía a la misma vez. Profecía es algo que viene allá más adelante. Eso lo encuentran en Génesis 3:15. Ahora miren, Génesis 49:10 es la segunda expresión que el Señor describe. 49:10.
Estamos hablando que era proféticamente que se está anunciando un Mesías prometido, el que iba a venir a salvarnos del pecado, de la muerte, de la condenación. Y ahí ustedes van a encontrar así, miren. Génesis 49:10. Dice, no será, futuro, quitado el cetro de Judá. La palabra cetro quiere decir dignidad, poder o autoridad, ¿verdad? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Escuchen, hasta que venga, está hablando futuro, Silo. La palabra Silo quiere decir descanso, o está tipificando a Cristo Jesús. Y lo dice, hasta que venga Silo, dice, y a él se congregarán, está hablando tiempo futuro, los pueblos. Recuerden que esta profecía se está hablando de 4,000 años antes de que se cumpliera que llegara el Mesías. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Bueno, todo eso, hermanos, se está hablando en tiempo futuro cuando dice, y a él se congregarán todos los pueblos. Pregunto yo, ¿cuál es el motivo que se reúnen los diferentes movimientos cristianos? ¿Quién es el centro de todo? Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso dice, y a él se congregarán todos los pueblos. Lo dijo 4,000 años atrás y hasta ahorita ustedes miran que cuando menos la mayoría de ellos tratan de conocer o de entender quién es el Hijo de Dios. Recuerden, siempre he dicho esto y lo repito. La Biblia en sus 66 libros que tiene, hermanos, por los 40 escritores que se usó para poder completar todo ese volumen sagrado, se llevó 1500 años para completarlo. Y lo más bonito, lo más precioso, lo más acertado es que todos los libros están dirigidos o están hablando de un Mesías prometido que iba a venir. Y todos los 40 escritores coinciden con el mismo pensamiento. Entonces, en otras palabras, el centro de la Biblia, hermanos, es el Hijo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Isaías 7:14. Le estoy dando las citas, hermanos, si ustedes gustan anotarlas para entender que todo lo que se anunciaba del Mesías prometido era un tiempo futuro. Isaías 7:14. Si hay algún voluntario que lo quiera leer, también le voy a agradecer. En voz alta y tronante como voz de ángel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hasta ahí, hermana. Si ustedes miraron todas las palabras que se está refiriendo al tiempo futuro, dice, por tanto, el Señor mismo os dará tiempo futuro. Señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará. Todo se está refiriendo a un tiempo futuro porque era una profecía y una promesa de Dios. ¿Sí me doy a entender? Bueno, ya miraron ahí Isaías 7:14. Ahora miramos ahí, enseguida tienen también a Isaías capítulo 9 y versículo 6. Ahí van a encontrar ustedes, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará. Se fijan ustedes que también es tiempo futuro. Nada más les estoy dando para que mediten juntamente conmigo, hermanos, que todo lo que se habla de él, de lo que está describiendo como al Mesías prometido, todo está en un tiempo futuro, hasta que llega el día en que él vino a nacer en el vientre de la Virgen María. Le voy a recitar completo aquí el 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Son los títulos que le iban a dar, recuerden. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Motivo por qué le dice Dios fuerte y Padre eterno? Escuchen. Porque el nombre del Mesías nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Lo vino a revelar el ángel Gabriel hasta Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante. Dijo, este es el nombre que el Padre ha dado a su Hijo, Jesús. Los profetas, hermanos, anunciaban, pero nunca entendieron
y se los puedo leer. Escúchenme allí. Primera de Pedro, nada más escuchen ahí, si gustan, nada más óiganme lo que voy a leer aquí. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Y escuchen, a esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, que no era para ellos, sino para nosotros, los de este tiempo, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se fijan que estaba oculto para ellos? Dice que nomás profetizaban para alguien, pero nunca supieron para quién, ni quién era tampoco con exactitud el nombre del Hijo de Dios. Unas dos citas más para terminar con esta parte. Miqueas 5:2. Dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá futuro, el que será futuro Señor de Israel. Y sigue el versículo, pero nada más les quería leer esa parte. ¿Sí me doy a entender, hermanos, que todo lo que se hablaba del Mesías prometido, todo era un futuro? Bueno. Y luego llegamos a Gálatas 4:4. Ahí ustedes van a mirar. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que se había prometido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la gracia, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Entonces nosotros somos hijos adoptados. Ya no éramos legítimos. ¿Se acuerdan la clase pasada por qué decíamos que eso? ¿Por qué tuvimos que ser adoptados? Ya no éramos hijos legítimos, porque ya traíamos un padrastro que nos andaba guiando, que era Satanás. Por eso tuvo que adoptarnos otra vez, porque por nuestro padre Adán, que le dio la espalda, y como nosotros éramos descendientes de Adán, le dio la espalda a Dios, y como nosotros éramos descendientes de él, también nosotros hicimos lo mismo que hizo él. Porque así como se me olvida siempre ese versículo. Romanos 5:12. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos descendientes de Adán y todos traemos esa naturaleza caída. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Bueno, miren, ahora les voy a relatar lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 y verso 26 en adelante. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 1, verso 26. Les voy a leer algunos versículos. Repito, hermanos, quiero irme así a paso no muy rápido para poder entender esto, hermanos, porque es algo muy importante. 1:26 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel, lo que le decía al principio, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o sea que estaba comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, el ángel Gabriel, ¿verdad? Le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, escuchen, concebirás, todavía es futuro, en tu vientre y darás futuro
a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, o Yeshua para los hebreos, ¿verdad? Entonces, entendemos, hermanos, que esa es la primera vez que se está mencionando el nombre de Jesús o Yeshua. Esa es la primera vez que se menciona. En el Antiguo Testamento no se conoció. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, escuchen, Hijo del Altísimo o Hijo de Dios. Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, escuchen, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Entonces, ¿será Dios Hijo o será Dios mismo? Ahí dice que será llamado Hijo de Dios. Miren, hermanos, no es algo extraño. La razón que dice que Dios envió al ángel Gabriel a buscar una mujer, ¿verdad? ¿Motivo por qué? Porque en el cielo no hay mujeres, ni hombres tampoco. Entonces por eso tuvo que enviarlo a la tierra. Ahora, algunos hermanos, algunas congregaciones presentan a Jesús el Hijo Eterno. Pregunto yo, de los pasajes que leímos, ¿nos indica que ya estaba allá con Dios el Hijo? ¿Verdad que estamos hablando de que era una promesa y una profecía? Porque todo está apuntando a un futuro. Pero también se enseña de esa manera que Jesús es el Hijo Eterno. Pero para mí, que tuvo su principio aquí donde les leí Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante. Tuvo su principio en el vientre de una virgen llamada María o Miriam. En griego parece que es Miriam, la Virgen María. Ahora miren, no es cosa extraña realmente, hermanos, que una mujer dé a luz un hijo después de haber concebido, después de haber estado con un varón. No es cosa extraña porque lo miramos desde la fundación del mundo y hasta ahorita. Si vamos a un hospital y vamos ahí a donde hay muchos, donde nacen los babies, vamos a hallar montones de niños. Ok, entonces no es cosa extraña que una mujer después de que estuvo con un varón conciba y luego después dé a luz un hijo, después de los 9 meses, ¿verdad? Ahora, lo que sí es extraño, hermanos, que una mujer dé a luz un hijo después, o sea, de no haber estado con un varón. Eso sí es algo que no es normal, ¿verdad que no? Pues ¿cómo que iba a concebir si nunca estuvo con un varón? Ahí es lo que le dijo ella, ¿verdad? ¿Qué le podemos llamar a esto, hermanos? Que es un milagro, ¿no? La palabra milagro quiere decir, hermano, la suspensión de las leyes naturales o la violación a lo que es de las leyes naturales que nosotros acostumbramos a mirar. Eso es lo que es un milagro. Un milagro no tiene explicación. Solamente Dios produce milagros, prodigios, sanidades, es el único que los puede producir. Y les podía dar algunos ejemplos, ¿verdad? De los milagros. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos, hermanos, experimentaron diferentes milagros a lo largo del camino por 40 años. Para principiarlo, luego miraron que se abrió el Mar Rojo. Después de eso, que tuvieron sed, encontraron por ahí un lago, un charco, lo que haya sido, y sucede que las aguas eran amargas o saladas, entonces no pudieron tomar agua ni ellos ni sus animales. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Sabes qué, Moisés? Agarre ese árbol y aviéntalo allá al charco y se van a endulzar las aguas. ¿Será un milagro? Entonces no tiene explicación, ¿verdad? Por eso digo, es la violación de las leyes naturales o es la alteración
de lo que es lo natural para nosotros. Ese es un milagro, el cual no tiene explicación, que solamente Dios lo puede producir. Y siguen diferentes milagros, les dio también, salieron corrientes de agua de una peña, ¿verdad? No traían, hey, tenemos sed, son los animales, estamos hablando arriba de 1 millón de personas y no había dónde tomar agua. Bueno, Dios les dio agua de la peña. También cuando pasan por 40 años por el desierto, dice que su calzado nunca se envejeció, su ropa nunca se envejeció. ¿Cómo está eso? Entonces iba creciendo a la misma vez que iba creciendo la criatura, ¿no? Primero el zapato del 1, 2, 3, ya iba. ¿Cómo estuvo eso? Pues no había zapaterías allá en el desierto. Y luego dice que de noche los guiaba con una columna de fuego, ¿verdad? Y de día les ponía air conditioning, les ponía una nube grandotota para que no tuvieran calor. Órale, hazles baile, sí, free. You don't have to pay anything. Ahora, ¿serán milagros esos? Bueno, a eso me refiero, que un milagro no tiene explicación, solamente Dios lo puede producir, y es exactamente lo que pasó en el vientre de la Virgen María. No se juntó con un varón, pero sucede que apareció encinta. Y es el pleito de muchos de los ateos. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Miren, repito, ya les dije esto. En el Antiguo Testamento, el Hijo como tal no existía. Ya les leí diferentes versículos. Repito, algunos enseñan de esa manera que el Hijo es eterno y que estaba presente con Dios cuando Él creaba todas las cosas y cuando formó los cielos y la tierra. Ellos dicen que Él estaba ahí presente. Pero yo alcanzo a mirar que todavía no llegaba hasta hace aproximadamente unos 2000 años. Entonces, en la Biblia, hermanos, ahorita vamos a leer esta escritura. Nadie sabía a ciencia cierta realmente quién era el Hijo de Dios. No lo sabían. Porque recuerdan que les preguntó a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, bueno, pues algunos dicen que eres Jeremías, otros Elías o alguno de los profetas, pero déjenme leérselas para no equivocarme. Abran su Biblia allí en Mateo 16, para que miren que nadie sabía realmente quién era el Hijo de Dios. Capítulo 16. Y vamos a empezar del verso 13 en adelante. Dice así: viniendo Jesús de la región de Cesarea, de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, quiere decir que nadie sabía realmente quién era el Hijo de Dios, ¿verdad? No más que, hermanos, cuando ustedes miran ahí el Hijo del Hombre, Él escogió ese título para diferenciarse, déjenme se lo escribo aquí. Hijo del Hombre, y hay también Hijo de Hombre. Esto es para los humanos, nosotros, de la descendencia de los humanos. Y este título lo tomó Él para diferenciarse de ellos. Cuando ustedes miran en casi todos los capítulos de Ezequiel, son como 38, si no me equivoco más, al principio de cada capítulo, van a mirar ustedes ahí. Hijo de hombre, ve diles esto, hijo de hombre, ve diles esto. Cuando tengan la oportunidad, denle una mirada. Entonces, escogió ese título para diferenciarse de los otros. Sigamos. Verso 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ahora se va a referir a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues sucede de que tampoco no sabían ellos. No sabían quién era el Hijo de Dios, hasta que
Si allá lo retirado, ¿verdad? Se oyó una voz ya después de que pensaron. Entonces, dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí se fijaron, hermanos? Que el apóstol Pedro es el primer humano que alcanzó a entender que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora miren, ahora les voy a dar una cita, bueno, esa es Mateo 16:13, ¿verdad? Los que lo apuntaron. Mateo 16:13 está describiendo que nadie sabía todavía quién era el Hijo de Dios, ¿verdad? 16:13 hasta como al 18. Pero ahora vamos a mirar donde Dios mismo afirma diciendo que Jesús es su Hijo. Y les voy a leer allí también en el libro de Mateo, si no me equivoco es el capítulo 3, déjenme verificar aquí. Mateo 3, 14 al 17. Y también está en Mateo, me parece que es el capítulo 17, 1 al 5. Capítulo 17, 1 al 5. Miren, esta parte de aquí, hermanos, aquí ya leímos en Mateo 16, 1, que el apóstol Pedro es el primer humano que alcanza a reconocer, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y aquí en estas dos citas, ustedes van a mirar que que Dios mismo, el Padre, está afirmando quién es Jesús. Miren aquí, 3:14 de Mateo. Aquí es cuando el Señor Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan Bautista. Escuchen, 3:14, del verso 13 para entender. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Le preguntó, ¿verdad? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia, o sea, lo que ya estaba profetizado. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Escuchen, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me gozo, ¿verdad? En el cual me complazco. Ahora también les voy a leer el 17, acá están en una visión, 17 del 1 al 5. Miren, dice así, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, o sea, 2 cabañas, es lo que quiere decir. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo que vino pasando, hermanos, aquí, que Pedro se emocionó cuando miró esta visión. Miró a Moisés y dijo, hey, este es el que nos dio la ley, Moisés. A Elías, este es el líder de los profetas. Pero escuchen lo que pasa enseguida, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya olvídense de Moisés, olvídense de Elías, porque ellos ya tuvieron su cumplimiento atrás. Ahora tenemos otra etapa diferente con Jesús, el Hijo de Dios. A mí me parece, hermanos, esto emocionante. Es posible que no a todos, ¿verdad? Pero a mí esto me llama la atención. Porque esto se enseña de diferentes maneras,
pero vámonos a lo que está escrito en la palabra y a ver qué nos dice. Y cuando estamos hablando de la palabra, allí no hay vuelta de hoja. Las palabras de humanos podemos decir diferentes cosas, podemos opinar, pero las palabras de los humanos se las puede llevar el viento. Pero lo que está escrito es verdad porque es la palabra de Dios. Les voy a leer otra cita más. Hebreos 1:5. Por lo cual, dice ahí, entrando en el mundo, sacrificios y ofrenda no quisiste. No, esa es otra cita, perdón. Va con eso, pero no es la que quiero. Hebreos 1:5. Ya se me perdió Hebreos. Aquí está. Dice 1:5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿De quién está hablando allí? Está hablando del Señor Jesús. Por eso dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Dios? Es el único, ¿verdad? Es el unigénito. Porque ustedes y yo somos adoptados, pero para fin de ser adoptados tenemos que abrazar el Evangelio, tenemos que agarrar un arrepentimiento para poder ser llamados, hechos hijos de Dios. De lo contrario, toda la humanidad es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Sí se entiende? Bendito el Dios de la gloria. Apenas vamos en la página 3, mis hermanos. Traía 7 páginas aquí para hablar. Pero no se preocupen, hay más tiempo que vida, mis hermanos. La próxima semana, si Dios nos concede llegar a ese día, ¿verdad? Porque no todos. Sí. Bueno, entonces ya miramos que el Señor, Dios el Altísimo, o el Padre Eterno, el Padre de la Gloria, está afirmando que Jesús es su Hijo en el cual tiene complacencia o tiene contentamiento. Amén, mis hermanos. ¿Qué más les puedo dar? Miren, les quisiera dar estas escrituras, hermanos, para que ustedes y yo pensemos si existe el Hijo y el Padre que lo engendró, o si Jesús es Dios mismo, porque muchos enseñan que Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu y Jesús es el Hijo, ¿verdad? Pero, hermanos, para ustedes, ¿cuál es la más correcta aquí de estas 3? Bueno, pues ya leímos como 30 escrituras, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Nunca dice allí que Jesús es Dios o es el Dios Hijo. Ahora, yo les quisiera dar esta escritura aquí. Por ejemplo, espero que no vaya a estar muy complicado para ustedes, hermanos, o para mí también, para entender quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios. Porque esto, hermanos, tiene su importancia, ¿me entienden? Esto tiene su detalle para entender realmente con claridad y acertadamente y de acuerdo a la palabra, quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es aquel ser que nació de la Virgen María, que estuvo dentro del vientre de ella por 9 meses aproximadamente, que creció, se desarrolló, estuvo aquí en la tierra como por 30 años aproximadamente, empezó su ministerio terrenal por 3 años y luego fue llevado a la cruz del Calvario, lo crucificaron, murió, lo sepultaron y resucitó al tercer día, y es por eso que ustedes y yo tenemos acceso a la vida eterna. De lo contrario, no hay nada. Ese es el Hijo de Dios. Les voy a dar nada más unas 2 escrituras, les traía como 5, pero para que mediten aquí. Y nos vamos, ¿ok? Hebreos 13:20, nada más les voy a dar las escrituras. Y alguien si las quiere leer, por favor, pero vamos a meditar en la clase que viene con la ayuda del Señor. Hebreos 13:20. Alguien que la lea, por favor, allí.
pero en voz alta, sonante y recio. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ok. Otra vez repítalo lo que está al principio, por favor, hermana. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor. Hasta ahí nada más. ¿De quién está hablando allí? ¿O de qué se trata allí? ¿Verdad que se está tratando de Dios el Padre y su Hijo que lo resucitó? Entonces, si fuera Jesús Dios, hubiera dicho, me resucito a mí mismo. Aunque hay una escritura que menciona ahí, ¿verdad? Pero ahí está anunciando que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. ¿Correcto? Bueno, otra más. Alguien que la lea en voz fuerte. Más fuerte que la hermana Marina todavía. Primera de Pedro 1:3. Gracias, hermana Marina. Sí, por favor. Dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está ahí. Está diciendo el Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, alcanzamos a mirar aquí que si hay un hijo, automáticamente o por naturaleza hay un padre, ¿verdad? Y esos son los versículos que hemos leído. Última cita que le doy por esta noche y terminamos. Efesios 1:17. ¿Alguien la encontró por ahí? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, Ok. gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hasta ahí, mi hermana. Gracias. Aquí está diciendo, hermanos, repito una vez más, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos diciendo que Jesús, el Hijo de Dios Jesús tiene un Dios. ¿Qué dice el versículo? Ustedes tienen un Dios, hermanos, yo tengo un Dios, el Padre, ¿verdad? ¿Y qué dice del Señor Jesús? ¿Verdad que sí? Pues lo que dice el versículo ahí, lo que dice la palabra, y tengo otras 4 más para compartirles que dicen lo mismo. Dice así una vez más, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, de Dios mismo, ¿verdad? Bueno, miren, hermanos, pónganse sobre sus pies, por favor. Les agradezco de su tiempo. Y tenía otras 6 escrituras de esas para comprobar que está haciendo la diferencia de Dios el Padre o el Padre de gloria anunciando o describiendo a su Hijo Jesús. Hermanos, espero que haya ayudado en algo, hermanos, o cuando menos quiero retarlos, hermanos, a que si ustedes gustan, síganle buscando más allá a ver qué le encuentran y luego me dicen a ver si encontraron algo. Por favor, mis hermanos. Adelante, pastor.